En esta clase vamos a ver un análisis bivariado, o sea, vamos a estudiar dos variables. Este tipo de variable puede ser cuantitativa y puede ser cualitativa. Entonces, yo tengo aquí una base de datos donde tengo edad, sexo, peso, nota. Tengo también la pregunta si ha repetido edad de la persona que fue encuestada, edad del primer consumo, número de copas diarias y números de copas del día especial. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es buscar dos variables donde pueda yo aplicar esto. Por ejemplo, yo puedo buscar el sexo de la persona y puedo estudiar su edad, por ejemplo, para saber el promedio de edades de cada persona que fue encuestada, ya sea hombre o mujer. Puedo hacerlo también con el peso. También puedo ir buscando relaciones entre la edad del primer consumo y números de copa día normal. Entonces yo tengo que ir viendo y jugando la relación que existe con dos variables. Entonces primeramente vamos a estudiar cuando dos variables son cualitativas, es decir, podría ser nominal o podría ser ordinal. Entonces me voy a ir en analizar, me voy en estadística descriptiva y me voy en tablas cruzadas. Voy a darle seleccionar. Entonces si yo voy a estudiar dos variables que son cualitativas, puede ser nominal o ordinal. En este caso yo voy a estudiar la variable sexo y si ha repetido el curso. Entonces voy a seleccionar aquí abajo. Entonces acá tengo los formatos, le doy por defecto, tengo los estadísticos, si hay, aquí me aparece que tengo una prueba chi cuadrada y tengo las celdas, como quiero que me hagan el recuento. Entonces en este caso yo quiero recuento, si quiero el total, si quiero fila por columna. Entonces puedo dejarlo así como está. Entonces le doy continuar y le explico cómo funciona y le doy OK. Me voy en mi tabla y me aparece aquí, dice que yo tengo 129 personas en total que se han estudiado, y aquí me dice, por ejemplo, que está la variable sexo y si ha repetido el curso, y me está diciendo aquí el total. ¿Cuántas personas encontramos? 12 que sí ha repetido el curso y que es mujer, y no que no ha repetido el curso y que es mujer. ¿Qué pasa con los hombres? Solamente 8 ha repetido y 27 no ha repetido. Aquí tengo también los totales. Entonces la suma total de 18 más 12 más 8 es 20, y de 82 más 27 es 109, y la suma total me da de vuelta 129. La misma cosa. ¿Cuántas mujeres hay? Hay 94. 12 y 82 se van sumando. Entonces yo tengo acá la tabla de recuento. También me da en porcentajes de fila. Entonces la suma de esto me va a dar 100%. Entonces, si yo tengo de 94 mujeres, el 12% equivale a que sí ha repetido el curso y el 87% que no. La misma cosa puedo hacer con la interpretación de los hombres. Fila tengo que es el caso de los hombres. Entonces 22,9% sí ha repetido y el 77% no. Comparando con estos dos, entonces el porcentaje de hombres son los que más repite el curso. Tengo aquí también mi tabla de chi cuadrado, ya me da ya un resultado, un panorama ya también. ¿Qué es lo que hace la prueba de chi cuadrado? Estudia la relación que existe entre dos variables cualitativas. Entonces lo que yo busco si hay una dependencia o independencia entre dichos valores. Entonces, si el valor de z o z calculada, que eso serían los niveles de significancia, si son menores a 0,05, entonces yo puedo decir que sí existe diferencia entre las dos variables, entre la variable sexo y si ha repetido el curso. Si es mayor a 0,5, yo estoy diciendo que no existe diferencia entre la relación que existe entre el sexo y si ha repetido o no el curso. En este caso, como el valor es mayor que 0,05, que es del 5%, entonces
En este caso no existe relación entre la variable sexo y si ha repetido el curso. Esto es para el caso cuando es variable cualitativa. Entonces me voy de vuelta a mi tabla aquí. Si yo quiero hacer un gráfico, puedo hacerlo también para ver cómo tiene el comportamiento. Entonces en este caso me voy en gráficos, gráfico de barras. En este caso yo tengo dos categorías. Tengo una eje de categoría que va a ser, podemos ponerle sexo, y en el otro eje va a ser si ha repetido o no. En este caso tengo números de caso, puedo quitarlo también porcentaje o número de caso. Eso ya ustedes van a elegir. Le voy a dar OK y vamos a ver que me lanza en mi gráfico. Y aquí tengo, me muestra aquí el gráfico. Entonces me está mostrando aquí que en total hay aproximadamente 80 mujeres que no ha repetido el curso y 10 que vimos hace rato que era 12 que sí ha repetido. La misma cosa, aproximadamente tengo acá que es 8 y acá tengo aproximadamente que es 20 y algo. Entonces mirando este cuadro yo veo que con respecto a la cantidad encuentro que hay varias personas que no ha repetido el curso, y esto ocurre entre hombres y mujeres, y que si ha repetido son muy pocas cantidades. Entonces vemos que no hay tampoco relación gráficamente entre la variable sexo y si ha repetido el curso. Este es cuando estamos estudiando una variable, perdón, dos variables que son cualitativas. Puede ser nominal o ordinal. Voy a cerrar este. Luego tenemos el otro caso, que se puede estudiar una variable que es de cantidad y otra de cualidad. Y para la primera prueba que vamos a estudiar se llama TED-Student. ¿Qué es lo que hace la prueba TED-Student? Ve si el promedio o las medias de esas variables que estamos estudiando son iguales o distintas. Entonces, lo que yo puedo ver aquí es entre una variable que sea de carácter cualidad, puede ser el sexo, y puedo ver la edad también como una variable de cantidad. Entonces voy a ver si existe diferencia entre el promedio de los encuestados. Entonces me voy a ir en analizar, me voy a ir en comparar medias y me voy en prueba para muestras independientes. Le voy a seleccionar cuál va a ser mi variable de agrupación. Va a ser la variable sexo. Me voy aquí, voy a tirar esta aquí, y la variable de contraste, que va a ser una variable numérica, que va a ser la edad. Me voy aquí y le voy a dar acá definir grupos. Grupo 1 va a ser 1 y grupo 2 va a ser 2. Le voy a dar continuar y le voy a dar OK. Y vamos de vuelta aquí en mi salida de datos. Y aquí tengo. Entonces, ¿qué me dice este cuadro? Que el promedio de edad de las mujeres es de 19,85 y hay 94 personas, y el hombre es de 20,74. Entonces yo tengo que ver estadísticamente o matemáticamente si hay diferencia entre la media de estos promedios. Entonces por la prueba TED-Student yo voy a verificar si ocurre o no. Entonces tengo una desviación estándar de 1,8 y una desviación estándar para los hombres de 2,4. Entonces este tiene mayor desviación con respecto a su promedio. Entonces me voy acá, edad, me voy en la prueba LBN, y a mí lo que me debe que interesar es esto, el nivel de significancia. Si este nivel de significancia es menor que 0,05, que es del 5%, yo digo que sí existe diferencia entre el promedio de las edades entre hombres y mujeres. Y si esto fuese mayor a 0,05, yo digo que no existe diferencia entre el promedio de las edades. En este caso, como este es menor a 0,05, entonces sí existe diferencia entre el promedio de edad de hombres y mujeres que fueron encuestadas. Por más que aquí sea muy poca la diferencia, sí hay una prueba que nos dice que sí existe diferencia entre ellos. Entonces yo puedo también quitar datos descriptivos de esto también. Me voy a ir de vuelta aquí en mi gráfico, voy a irme en analizar, estadística descriptiva, y voy a irme en explorar. Entonces, ¿qué yo estaba estudiando? El sexo. Me voy aquí, dejo en factores
y estaba estudiando la edad. Me voy aquí en listas de pendiente, lo llevo ahí. Entonces, si lo voy a dejar todo por defecto, entonces le voy a dar, por ejemplo, aquí tengo estadístico, tengo opciones. Ustedes pueden ir viendo, tengo aquí nivel de factores, histograma, tiene todo. Entonces le voy a dar acá OK, le dejo todo por defecto para no complicarnos un poco. Entonces tengo aquí, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo esta hoja de aquí? Bueno, hago el resumen de los procesos, son 129 individuos, están todos los datos, y aquí tengo el diagrama de caja. ¿Qué es lo que me está indicando este diagrama de caja? Que este es el diagrama de bigotes y caja, se le llama. Los que están aquí abajo son los que equivale al 25% de los datos. Los que están aquí en esta raya más gruesa equivale al 50%, y esto que está aquí equivale al 75%, y lo que están aquí en este último equivale prácticamente al 100%. ¿Qué pasa con estos tres datos? Estos tres datos, que son el puesto 39, 42 y 111, son valores extremos o atípicos. Es decir, que esos valores son muy altos. Entonces eso me debe que llamar la atención a mí cuando estoy analizando estos datos. Y hay que ver por qué estas personas tienen edad muy alta. Hay que ver si se cargó mal la base de datos, o el que estaba encuestado realmente tiene la edad, o por tipeo que yo pasé para cargar los datos, cargué o digité mal. Entonces eso me debe que llamar la atención. Mirando el histograma, veo aquí. Entonces, este gráfico aquí de bigote me está diciendo que la mediana o el 50% de los datos van a estar situados entre la edad de 50. Y vemos aquí que es cierto. Entonces encontramos a un grupo de personas que están aproximadamente centrados entre 18 y 21 años. Y vemos que hay valores extremos y ocurre lo que está diciendo aquí. Entonces hay un grupo de personas que tienen más de 27, pero la mayoría se están centrando entre 18 y 20 años. Y aquí la media me dice que es 20. Y aquí me da, por ejemplo, otro cuadro que me está comparando los dos. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay una disparidad de datos muy grandes. Entonces, vemos aquí que hay hombres, vemos que hay mujeres y hombres. Entonces, la mitad de esto equivale al 50% y esto también. Entonces, hay un gran grupo que fueron encuestadas, que fueron mujeres de 19 años, y hay otro grupo que aproximadamente son de 20 años, que equivalen al 50%. Encontramos también valores que son fuera del rango, que son valores extremos, y estos ya son valores atípicos. O sea, aquí en la mujer hay una disparidad de edad muy grande, y el menor valor que encontramos aquí son de 18 años. Entonces vemos que sí hay diferencia entre el promedio de edad de hombres y de mujeres. Para que no exista diferencia entre ellos, estos normalmente debe que estar en la misma raya, el de hombre y de mujeres. Y me muestra aquí el histograma por separado. Para el caso de la mujer, vemos que se centran aquí, y vemos que los hombres tienen un comportamiento más extraño. Esto sí tiene entre 18 y a 21, prácticamente se centra, pero los hombres encontramos prácticamente que comienza de 18 a 22 años. Entonces yo puedo analizar también gráficamente qué ocurre con estos datos, hallando cada uno de ellos, hombres y mujeres, y analizando esa variable. Luego tenemos otro estudio que van a encontrar situaciones que la variable que es de cualidad no tiene dos categorías, como es este caso, que sea hombres o mujeres, sino que van a encontrar el caso que puede ser que sea, por ejemplo, nivel de estudio, primario, secundario, terciario, o puede ser también categoría laboral, secretario, asistente, director y presidente. Entonces tienen varias categorías. En ese caso, cuando vamos a analizar una variable que es de cantidad y tiene varias categorías, más de dos, podemos utilizar el análisis de la varianza, que se llama ANOVA. Si yo voy a utilizar la ANOVA, debe que tener más de dos. Podemos utilizar también con una variable que es de dos categorías nomás, y vamos a volver a utilizar con la variable que estamos trabajando, edad y sexo. Entonces me voy en
comparar medias y me voy a análisis de un factor. Entonces, en este caso mi factor va a ser el sexo y la edad va a ser mi otra variable. Entonces le voy a dejar todo sin efecto, le voy a dar OK. Me debe que salir el mismo resultado que me salió hace rato, o sea, debo que llegar a la misma conclusión. Y llegamos de vuelta. Aquí tenemos el ANOVA. Entre grupos encontramos que sale el mismo valor que hace rato, 0,026. Y hace rato cuando yo estaba trabajando con este test, tengo acá la prueba estadística, a ver si me lanza, me debe quedar la misma cosa también. Entonces me salió también casi igual, este me salió 0,29 y este me salió 0,26. La prueba me arroja a la misma conclusión. ¿Qué yo digo aquí? Porque son solamente dos categorías. Entonces existe diferencia de vuelta entre las medias, entre la media promedio de edad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si tenía más de dos categorías o tres categorías, entonces yo digo que si es menor a 0,05 existe algunos de los promedios que no son iguales. Entonces después yo tengo que volver a analizar de vuelta uno a uno con ellos para ver quiénes son los que sí tienen diferencia entre sí mismos. Entonces cuando estudiamos la categoría, que es una categoría cuantitativa y una cualitativa, se estudia t-student cuando la categoría de la variable cuantitativa solamente tiene dos categorías, por ejemplo hombre o mujer, sí o no. Y luego tenemos el ANOVA, que puede estudiar dos o más categorías. Como le había explicado, puede ser nivel socioeconómico, medio, bajo, mediano, alto. Y por último tenemos para hallar las variables que son de carácter cuantitativo. Entonces nos vamos de vuelta a nuestra tabla para estudiar variables que son cuantitativas. Nos vamos a nuestra tabla para estudiar las relaciones que existen entre variables que son cuantitativas. Se debe que estudiar dos variables que son numéricas, puede ser discretas o continuas. En nuestra categoría, aquí en nuestra base de datos, lo utilizamos como escala. Entonces me voy en analizar, me voy en correlación bivariada y entonces voy a ver aquí, debe que ser dos variables que son de cantidad. Puede ser copas de salida normal y números de copa, o puede ser edad del primer consumo del alcohol y números de copas adicionales. Entonces números de copa a la salida voy a enviar aquí y números de copa en días especiales aquí. Como estoy estudiando solamente la relación de dos variables, solamente lo dejo aquí. Le doy OK y vamos a ver qué me sale. Me doy de vuelta a mi visor y me voy aquí. Entonces número de copa a la salida normal y números de copa a la salida normal. Entonces veo aquí, esto es lo que me hace esta matriz, es mostrarme si es el estudio de la misma relación, siempre va a ser 1. A mí lo que me interesa es estudiar el número de copas de la salida de la primera salida y la salida normal, y el número de copas en día de celebración especial. Entonces, ¿qué me dice? El nivel de significancia. Entonces, si es menor a 0,05, entonces existe una relación entre esas variables. Entonces, en este caso, como es menor a 0,05, entonces existe una relación entre el número de copas de salida normal y el número de copas de día de celebración especial. Y ese porcentaje es aproximadamente del 63%. Entonces existe una buena relación entre esas dos variables. Entonces esta es la correlación de Pearson. Entonces yo puedo determinar la relación entre dos variables. Si quiero hacer un gráfico, lo puedo determinarlo también. Entonces me voy aquí para ver cómo tiene este comportamiento. Me voy en gráficos, me voy en gráficos de puntos, y lo que voy a estar estudiando es el número de copas en día normal. Le voy a enviar en el eje X, y el número de copas para una celebración especial. Le voy a dar OK y vamos a ver qué gráfico me dice. Y tengo aquí. Entonces, si yo miro este gráfico, más o menos estoy teniendo una pauta de que esto va a ir aumentando. Entonces, cuando mi número de copas en la salida normal es alta,
se supone que el número de copas diarias de celebración también en celebraciones espaciales va a ser también alta. Entonces existe una relación entre ellas y está comprobado con esta prueba. Es positiva, ¿por qué? Porque va aumentando. Hay situaciones que puede ser que sea negativa. Entonces, a mayor número de copas de mi salida normal, se supone que voy a tomar también varias copas en el día especial, mayor cantidad. Por ejemplo, si fuese negativo, ¿qué pasaría acá? Iba a aumentar y cuando va aumentando X va a ir disminuyendo Y. O sea, tenía el sentido contrario en ese caso. Entonces, estas son las pruebas que se estudian para un análisis bivariado. Tenemos el caso de la prueba la prueba de chi cuadrado, que estudia la relación entre dos variables que son de carácter cualidades, ya sea nominal o ordinal. Luego tenemos la otra que es cuantitativa y cualitativa, que se combinan. Tenemos cuando solamente la cualitativa tiene dos categorías, que es la prueba T-Student, y tenemos la otra categoría que es la de ANOVA, cuando la variable cualidad tiene más de dos categorías, dos o más categorías. Y por último tenemos cuando son de carácter cuantitativa, que es la correlación de Pearson.